Bien, hoy día vamos a tratar sobre fístulas y falla intestinal. Ya todas las patologías que nadie quiere tenerlas, pero son frecuentes muchas veces. ¿Cómo se define una fístula? La comunicación anormal entre dos cavidades. Eso es la definición. Hay un trayecto, obviamente, una zona de origen y otra donde se expresa, ¿no? O externa. Es una de las complicaciones serias. Puede clasificarse de manera anatómica, fisiológica o por su etiología. Anatómicamente puede ser internas o externas. Internas es cuando se desarrolla con comunicación de una víscera intraabdominal con otra, ¿no? Por ejemplo, recto vaginal, recto genital o gastrocolónica. ¿Qué son? ¿No se escucha? Pues, tiene que acercarlo. Ahora. Bueno, ahora sí. Listo. Entonces, las externas, en cambio, son las más frecuentes, son las enterocutáneas y que es del intestino hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. También por su ubicación topográfica se llaman altas, la zona gastrointestinal superior, esofágicas, gástricas, o bajas, ¿no? El ilio, el colon terminal, recto. Esas son las clasificaciones que se le puede dar. Por su ubicación dentro del intestino, la pared, cuando es la pared intestinal puede ser lateral, o cuando es todo el intestino puede ser de manera terminal, ¿no? Según su trayecto, son simples cuando hay un solo trayecto, y complejas pues cuando no hay un trayecto o son más de varios, de uno solo, ¿no? Las fístulas, según su origen, pueden ser biliopancreáticas, en este caso son fístulas que se dan luego de una cirugía hepatobiliar probablemente, o cuando hay neoplasia vesical o pancreática, ¿no? Las fístulas también pueden ser intestinales, son las más frecuentes, las de intestino delgado, y según su origen, posoperatorias e inflamatorias. Las posoperatorias son las que más se van a presentar, son las más frecuentes. En cambio, las inflamatorias se deben generalmente a enfermedades inflamatorias. ¿Qué enfermedades inflamatorias conocemos? A ver, ¿qué enfermedades inflamatorias conocemos? Colitis ulcerativa, otra. La misma, ya, colitis ulcerativa, otra. Y eso va a venir en el examen, ¿no? ¿Cuál? Tuberculosis intestinal, ¿no? Y otras neoplasias digestivas. Neoplasia digestiva más frecuente, ¿cuál es? Que puede causar fístulas. Linfoma primario. Miren, lo que en las clases yo les doy solamente partecitas, cosas así, pinceladas, pero ustedes tienen que leer, por eso es que tienen la bibliografía. Bueno, las fístulas, según su clasificación, pueden ser gástricas, según el órgano de origen, gástricas, duodenales, yeyunoideales y colocutáneas, ¿no? Generalmente las colónicas se deben a diverticulitis o neoplasias. Cuando es un paciente generalmente tiene una patología intestinal, ¿no? La más frecuente ubicación del Crohn o enteritis regional, ¿dónde es? ¿Qué parte del intestino? Ilio terminal, así como tuberculosis, el linfoma, todos ahí ilio terminal. Entonces de ahí se expresan y hacen una fístula, ¿no? Y en el lado izquierdo generalmente están las diverticulitis, las neoplasias. Se puede clasificar también de muy bajo gasto 50, de bajo gasto de 50 a 200 y de alto gasto mayor de 500, ¿no? Algunos han clasificado en bajo y alto, menor de 500 o mayor de 500. Pero esta clasificación ayuda bastante, sobre todo cuando están ustedes tratando de solucionar el problema, ¿no? Esta es la clasificación nutricional, es cómo debemos nosotros, si es que tiene bajo gasto o 200 o más de 500, qué debemos dar en cuanto a la composición nutricional, ¿no? Que necesita las proteínas, en cuántos gramos, obviamente mayor gasto, mayor cantidad de proteínas por gramo día, y las calorías también son muy similares, ¿no? Pues básicamente el problema está en la pérdida de las proteínas. La clasificación congénitas, ¿no?
son fístulas muy raras, generalmente hay una patología de por medio, ¿no? Una patología congénita. Y las adquiridas, y esas son las internas, ¿no? Las adquiridas son las posoperatorias, ¿no? Que se deben básicamente a la expresión o una fuga o de parte del intestino, ¿no? Después de haber hecho una anastomosis o una cirugía, y hay una lesión ahí y finalmente hay una fuga o filtración, ¿no? Las otras causas son enfermedad de Crohn, traumatismo, irradiación, neoplasia y tuberculosis intestinal también, ¿no? Se pueden clasificar las fístulas, en este caso enterocutáneo posoperatorias, de acuerdo a su origen, tipo 1, 2 y 3. 1, esofágicas, gástricas y duodenales. Tipo 2, las más frecuentes, intestino delgado. Y tipo 3, colon, ¿no? Y tipo 4 es cualquiera de las anteriores, pero que hay un defecto de pared en más de 20 centímetros. Este tipo 4 también se les llama fístulas enteroatmosféricas. Ahora las vamos a ver en especial. ¿Cuáles son los factores de riesgo para producir la fístula o perpetuar la misma? El principal factor de riesgo es el mal estado nutricional. Hay una disminución de peso, la albúmina puede bajar, la hemoglobina también puede estar con anemia, linfopedia y hay también una pobre estabilización hemodinámica. La falta de perfusión es la principal causa de licencia anastomosis, por lo tanto, esto mismo se va a presentar para que se perpetúe una fístula. Esta es una fístula gástrica, enteroatmosférica, miren todo lo que causa, ¿no? Este es un paciente que herida por arma de fuego, que fue en un hospital de Lima, ¿no? En el norte de Lima, y hubo una lesión gástrica. Este es el estómago pues, expuesto. Miren cómo caustica totalmente el contenido, el fluido, en este caso gastroduodenal superior. Esta es una fístula profunda, ¿no? Una fístula duodenal, una secreción luego de una cirugía, se hizo una rafía con una perforación de una úlcera y finalmente esta rafía pues falló y empezó a filtrar, ¿no? Fístula duodenal de alto débito. Esta es una fístula pancreática y duodenal, por eso la secreción lechosa. Tienen ahí el drenaje, ¿no? Es un paciente por herida por arma de fuego que fue visto aquí tienen el orificio en un hospital de Lima Metropolitana, y no se le detectaron lesiones intestinales, pero no se detectó la lesión duodenal, ¿no? Y por eso después de 4 o 5 días pues, se presentó esta secreción sobre la bolsa hermosa. Esta es otra fístula, es una fístula intestinal, ¿no? Probablemente de intestino delgado. Miren la secreción media biliopancreática, ¿no? Burbujas. En esta expresión hay que entrar, ¿no? Al paciente. ¿Por qué? Depende de dónde se presente. Si tenemos una filtración intestinal, no llamemos fístula, ¿ok? Una filtración intestinal, las primeras 48, 72 horas tenemos que entrar a operar. Si esta filtración intestinal se presenta a partir del quinto, sexto día y el paciente está hemodinámicamente estable, no hay indicios sépticos y una imagen nos demuestra que no hay filtración, entonces podemos esperar. Pero y si tenemos el día 7 al día 14, tenemos una filtración intestinal, el paciente está hemodinámicamente estable y no hay ningún indicio de colecciones abdominales, entonces esa es una fístula que es una fístula controlada. Ese no debe operar, es diferente, de acuerdo a cómo se presente y los signos que se tienen para poder evaluar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos también una fístula de herida por arma de fuego, una secreción intestinal ahí. Paciente con filtración intestinal, ¿no? Producto de varias cirugías, ¿no? Sigue habiendo lesión intestinal, filtraciones. Aquí, miren, la secreción intestinal sale por la zona del DREC y ustedes tienen que saber cómo pensamos si está controlada o no la fístula. Si es que la fístula sale por un solo orificio, probablemente donde estaba el drenaje, y no hay colección abdominal, ¿no? Tomografía, principalmente ecografía no sirve mucho, pero la tomografía no indica líquido libre en cavidad, entonces es una fístula controlada. Pero si la secreción sale por dos sitios, es decir, por este DREC y
costado izquierdo también drenaje intestinal, entonces, o sale por la herida operatoria, quiere decir que es una fístula no controlada. Muy probablemente tenemos que entrar a operar al paciente. ¿Por qué? Porque la filtración intestinal está cayendo a la cavidad y de la cavidad sale por la herida o sale por las zonas de drenaje. ¿Está bien? Entonces, ese paciente también le va a hacer indicios sépticos y probablemente tiene que entrar a operar de todas maneras. Esa es una fístula enteroatmosférica, ¿no? Ven la secreción intestinal sobre un lecho, ustedes ven el orificio, no se ve, ¿no es cierto? Entonces es una fístula profunda. Aquí tenemos una filtración intestinal, ¿no? A partir de una anastomosis, ¿no? Y una secreción media lechosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si la fístula va a cerrar, entre comillas, sola? Sola, ¿qué quiere decir? Que es manejo no operatorio. Y manejo no operatorio no es que no vamos a hacer nada. Vamos a darle nutrición parenteral, vamos a dar terapia antisecretora, octreotide o somatostatina, inhibidores de bombo de protones, ranitidina. Vamos a tratar con antibióticos, ¿no? Profilácticos, y vamos a darle una dieta que pueda tolerar el paciente. Ese es el tratamiento médico o no operatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes pueden ir a un tratamiento médico no operatorio con una buena solución? Son pacientes que van a tener ciertas características, ¿no? Y los pacientes que tienen desnutrición severa, sepsis persistente, la presencia de abscesos no drenados, neoplasia como origen de la fístula, son politraumatizados, están multilesionados, usan esteroides, tienen producto de la fístula, es una isquemia intestinal, ese es el origen. Hay una enteritis por radiación, es decir, un territorio irradiado, y tienen prolapso de la mucosa intestinal. Probablemente estas fístulas no van a cerrar, entre comillas, espontáneamente, no van a cerrar con tratamiento médico, van a tener que darles probablemente un tratamiento quirúrgico. Alguna de estas cosas podemos modificar, pero otras no. Algunos factores son modificables y otros no son modificables. Entonces, si es que en 3 a 6 semanas como máximo, según Ferreira dice de 4 a 8 semanas, ¿no? Entonces tenemos 3 a 6 semanas, el paciente persiste con la fístula, muy probablemente esta fístula va a tener que tener una solución quirúrgica. ¿Ya? El tratamiento médico se va a agotar y no va a poder resolver espontáneamente este orificio. El cierre espontáneo de las fístulas en quiénes se da. Miren, favorables, que sean externas, que sean bajas, es decir, que sean del intestino grueso o iliodistal, y no exista sepsis. Y que sean de trayecto simple y su gasto también bajo. Entonces, estas son las que tienen factores favorables y muy probablemente puedan cerrar. Vamos al otro lado. Las fístulas altas, ¿no? O bajas con sepsis, es decir, tienen una fístula colónica, pero el paciente está séptico, persiste séptico, con trayectos complejos o múltiples, con gastos altos, entonces tienen mal pronóstico. Estas fístulas no van a cerrar solas, vamos a tener que operarlas. Y las fístulas internas son inciertas, ¿por qué? Porque muchas veces pues, van a expresar con sepsis, por ejemplo, una fístula colovesical. El problema no es cerrar la fístula solamente, sino que el origen de la fístula, de repente una diverticulitis, una neoplasia, está causando problemas en 2 órganos, ¿no? Y de acuerdo a eso la paciente va a tener, o el paciente va a tener infecciones urinarias a repetición, entonces el tratamiento ya es diferente, por eso su naturaleza es incierta respecto al manejo. La fisiopatología, las fístulas altas, ¿no? Altas me refiero no solamente al origen del gastrointestinal superior, sino también a la cantidad, al flujo. Los fluidos hasta los secundarios son progresivos, hay enzimas no activas y probablemente los volúmenes son altos. No hay que dar alimentación oral, escuchen, no hay que dar alimentación oral. Lo ideal es darle una nutrición parenteral total o nutrición distal a la fístula. La fístula está superior y hay que dar acceso enteral seguro distalmente.
Cuando hay pérdida de contenido intestinal, fístulas bajas, más importante que esto es pues, la cantidad de microorganismos, porque son fístulas muy contaminantes, ¿no? Entonces hay que evitar las complicaciones infecciosas. Conlleva una deshidratación, pérdida de electrolitos y falla renal. Eso es lo primero que va a pasar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el tratamiento de fístulas es la descompensación hidroelectrolítica. El segundo paso es darle soporte nutricional. El tercer paso es controlar la sepsis. El cuarto paso son los cuidados perifistulosos. Y el quinto paso, pues probablemente la cirugía, si es que lo resuelve en ese tiempo, ¿no? El estómago pues tiene una capacidad corrosiva, ¿no? El cierre es muy improbable, generalmente hay que hacerlo quirúrgico, puede llevar a deshidratación y raramente forma absceso. ¿Por qué? Porque la cantidad de bacterias que tiene el estómago, ¿no? Reducidas por el ácido clorhídrico, son realmente bajas, ¿no? Las fístulas duodenales sí son complicaciones muy severas, llevan rápidamente a desequilibrio hidroelectrolítico, los gases pueden ser altos, 2, 3, 4 litros. Es un fluido corrosivo con contenido enzimático activo muchas veces de páncreas o del intestino y mayor número de bacterias pues cuanto más tiempo permanece. El intestino no delgado, que son las más frecuentes, son fístulas las más comunes. El gasto puede estar relacionado directamente con el nivel, ¿no? El yeyuno, obviamente, el gasto es mayor, en ilio el gasto es menor. Y las causas son enteritis por radiación, enfermedad inflamatoria, el pronóstico es malo, y hay que considerar pues, la cirugía para poder resolver esto. El colon son fístulas más en el lado derecho. El colon izquierdo se debe básicamente a patología diverticular o también neoplásica y es mucho más seco y pastoso porque todo el colon ha empezado a absorber las secreciones, entonces son más fáciles de manejar, pero son muy contaminantes, entonces eso hay que tener cuidado y darle antibióticos, ¿ya? Y las fístulas enterostómicas, ¿no? Que en realidad no son fístulas, porque la fístula de definición es que va de una cavidad a otra. Y aquí va de la cavidad, en este caso del lumen intestinal, hacia el exterior. O sea, no hay un trayecto, ¿no? Obviamente son mucho más difíciles de cerrar. Clasificación de abdomen abierto, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Es una BIOP, hay una nueva clasificación. Y aquí tenemos una filtración intestinal que en los primeros días, como les decía, lo ideal es reingresar y hacer una nueva anastomosis, ¿no? O hacer una grafía si ha sido una lesión inadvertida. Para no llegar a estos estados, ¿no? Donde va escalando y va a hacer una secreción fibrino-purulenta y hay adherencia, ¿no? Ese es un BIOP 2. Este es un BIOP 3, ¿no? Donde ya hay secreción intestinal, pero ven que están las asas bloqueadas. Uno no reconoce, no diferencia las mismas, ¿no? Y ese es un BIOP 3A, ¿no? Porque no hay contaminación. En el anterior sí había secreción intestinal, ¿no? Entonces, el BIOP se puede clasificar según las adherencias. 1 sin adherencias, 2 con adherencias, 3 con adherencias firmes y 4 congeladas. ¿De acuerdo? Y además, cada una de esas clases puede tener 3 letras. 1A es que no hay contaminación. 1B que hay contaminación o peritonitis. Y 1C es que en C quiere decir que hay filtración intestinal. ¿Esta qué sería? Sí. Ya sé, pero ¿qué sería? 1, 2, 3 o 4. 4, porque 3C no existe. 3C es 4, entonces este es un 4, ¿ya? Y esta es la clasificación nueva, ahí se la voy a pasar. ¿Y este qué sería? A ver. 4, un 3B, porque hay fibrina, hay contaminación, no está totalmente limpio, no hay contaminación. ¿Eso qué sería? A ver. 4, con secreción intestinal, ahí se ve la mucosa centreírna y todo esto congelado, ¿no? El diagnóstico pues puede hacerse, es evidente, muchas veces la secreción está saliendo por la herida o por las zonas de drenaje, pero también puede verse la mucosa vertida, entonces el diagnóstico puede ser muy evidente.
En otras ocasiones sí hay que darle contraste, ¿no? O azul de metileno, la prueba para ver si es que hay una filtración, sobre todo en las gastrointestinales superiores, así que fístula gástrica, le dan azul de metileno y se pinta, pues, ¿no? Entonces ya, o sea, tienen el diagnóstico. O se pueden hacer, sobre todo en las bajas, fistulografía, es decir, tratar de canalizar el trayecto fistuloso y pasarle contraste, ¿no? En este caso yodado, y de esa manera pues establecer si es que hay una comunicación con el intestino. El diagnóstico es necesario, el orificio externo hay que identificarlo, puede haber una pseudopared, ¿no? Y hay que retirar drenes y sondas. Si ustedes mantienen el drenaje o las sondas, se va a perpetuar la fístula. Eso hay que entenderlo bien. El que ustedes pongan en el dren o en SMAS que canalicen o le tutoricen, entre comillas, o le pongan un tubo al intestino, definitivamente va a perpetuar la fístula. No la va a solucionar. Lo que queremos es que ese trayecto sea cada vez más pequeño, ¿no? Más largo en su extensión y finalmente desaparezca. Si ustedes le ponen un tubo ahí, van a perpetuar ese problema. ¿Ya? El tubaje intestinal para el tratamiento de fístula no se debe dar. Muchos cirujanos hacen eso en su desesperación, ¿no? Está en un orificio, le ponen un punto, el segundo o tercer día otra vez vuelve a filtrar, entonces no, ¿sabes qué? Ponen una sonda fólica. En el 90% de las veces no sale nada por la folia y al cuarto día otra vez se ha salido con el globo y todo y es, tienen que entrar nuevamente, no han corregido absolutamente nada. La tomografía ayuda muchísimo para ver si hay colecciones, también para demostrar dónde está localizado el trayecto. La ultrasonografía es muy limitada, ¿no? Y la endoscopía pues, puede hacerse, pero hay que tener mucho cuidado porque los gastroenterólogos, muchos de ellos no van a querer hacer la endoscopía porque obviamente tienen que ponerle aire, ¿no? Y ese aire puede hacer que se perpetúe la fístula. Pero bueno, es cuestión de conversar con ellos. Aquí hay, por ejemplo, hay niveles hidroaéreos, ¿no? Burbujas con colecciones, entonces eso nos puede hacer sospechar de que la fístula está patente. Aquí viene una colección, ¿no? Y esto nos diagnostica bastante bien la tomografía. Muchas veces el trayecto fistuloso no. Aquí tenemos una sonda, un ácido yeyunal que ha dado varias vueltas en el estómago y después sí ha pasado, ¿no? Miren aquí si la sigue, por aquí viene, es el marco duodenal y sube hacia el yeyuno, ¿no? Y después da una vueltita y regresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que ven que hay extravasación de contraste, ¿no? Debiera ser de aquí para abajo, pero aquí hay extravasación de contraste, entonces es una fístula que está en la zona yeyunal proximal. ¿Okay? Aquí vemos también, ¿no? Cómo es por un tubito, ¿no? Externo, le pasa contraste y pinta el intestino, ¿no? Entonces ya tienen el diagnóstico de fístula enterocutánea. Igualmente acá, ¿no? Una fístula alta, ¿no? Y le hacen el trayecto, miren, aquí está, de la pared, y miren cómo se dibuja el trayecto hacia... Ahora, este trayecto, cuando es más de 2 centímetros, es una fístula única, o sea, es solamente un trayecto, ¿cierto? Es más de 2 centímetros el trayecto y el orificio es menos de 1 centímetro, muy probablemente puede cerrar, entre comillas, espontánea. Ya saben, espontánea no es espontánea, sino que es con tratamiento NPT y todo eso, ¿ya? Pero si tiene más de un trayecto, o sea, 2 trayectos, es menos de 2 centímetros, ¿no? El trayecto y el orificio es amplio, incluso hay mucosa expuesta, entonces muy probablemente no va a cerrar, ¿ya? Las fases de tratamiento son las que les mencioné. La primera es reanimar al paciente, es decir, pasarle fluidos, ¿no? Evitar pues descompensación hidroelectrolítica. La segunda es estabilizar en la parte nutricional, ¿no? Lo primero que va a hacer el paciente es deshidratarse y lo segundo es desnutrirse. Tiene que compensar esto. Si no lo compensan, pues no va a cerrar ninguna fístula. El principal parámetro para que cierre una fístula es que esté en adecuado estado nutricional. La tercera fase es ver si es que va a cerrar espontáneamente. Como les decía, si
con somatostatina, con octreotida, presenta mejorías, entonces probablemente sí puede cerrar. Pero si después de las 6 a 8 semanas, nosotros 3 a 6 semanas ya hay una tendencia, ¿no? La fístula se sigue manteniendo con débitos, nosotros decimos este paciente debe tener un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, tempranamente podemos nosotros ya sospechar si es que es quirúrgico o no. Y la cuarta etapa es la de reparación, donde hay que hacer pues una ostomía o una anastomosis intestinal. ¿Qué nos ha enseñado la experiencia? Que si ustedes tienen una fístula intestinal, ¿no? Y tienen que hacer el tratamiento quirúrgico, lo que tienen que hacer no es una fistulectomía, no es resecar ese pedacito que está de la fístula y ponerle puntos, porque de ahí vino del intestino, no. Hagan resección de todo el intestino, esa parte, ¿no? Ese segmento, más la fístula y los segmentos sanos, que están alejados del problema inflamatorio fistuloso, recién hacer la anastomosis, ¿ya? El tratamiento de fistulectomía no existe. Estos son las fases de manejo, ¿no? La estabilización, ver de dónde viene, ver la decisión si va a ser quirúrgica o no, utilizar la terapia antisecretora, la terapia nutricional y finalmente ciclos de la alimentación y suplementación con macro y micronutrientes. Esas son las fases de manejo. El tratamiento, ya saben ustedes, 40 por 60% son tratados con NPT y hay un cierre de la fístula. Si no, muy probablemente va a ser quirúrgico. ¿Qué hormonas o análogos hormonales se pueden utilizar? Somatostatina, que no la tenemos en el mercado, ¿no? Es muy cara y se degenera rápidamente. El octreótido, que es un análogo de la somatostatina, que sí tiene función, ha demostrado una muy buena función en fístula pancreática y fístula intestinal de grado alto. No resuelve la fístula, pero sí disminuye los flujos, hace que sea más manejable. Otros, gastrina, peptidoglucano vasoactivo, secretina, motilina, pero no los tenemos en el mercado, ¿no? Y no se utilizan mucho, ¿ya? El objetivo básicamente de esta terapia antisecretora es disminuir la secreción intestinal y gastrointestinal superior. Por eso también podemos utilizar inhibidores de bomba de protones y ranitidina como primera línea, ¿no? Aquí está la somatostatina, tiene estos receptores, y el octreótido es solamente para enteros, ¿no? Pero esto lo tenemos en el mercado. Las colónicas se cierran casi en el 80%, las gastrointestinales más del 50%, las del intestino delgado solamente un tercio se cierran, yeyunales 39 y ileales 26, ¿no? Más o menos un tercio de las intestinales pueden cerrarse, entre comillas, espontáneamente. Y el tratamiento quirúrgico de la fístula, pues es porque no cierra y también por control de sepsis. Inicialmente tenemos que operarlo, pues, obviamente si la filtración intestinal no está canalizada y está haciendo peritonitis, tenemos que tratar de que esto se canalice, haciendo una ostomía o tratando de redireccionar la secreción fistulosa, ¿no? ¿Qué factores son pronósticos aquí? Que haya epitelizado, trayecto corto, como les decía, en 2 centímetros, que no haya oclusión distal y aquí que no haya versión de la mucosa, o sea, que no esté la mucosa expuesta. El paciente puede deteriorarse, ¿no? También el tratamiento es quirúrgico y la persistencia de la misma solo sobre las semanas, ¿no? Por más de 6 semanas, 4 a 6 semanas, dicen nosotros 3 a 6, debe hacerse ya quirúrgico. Aquí tenemos una fístula, ¿no? Que es una fístula enterocutánea, se ha hecho una laparotomía. Aquí encontramos el orificio conectado a este segmento. ¿Qué hay que hacer? Resección y anastomosis. ¿Ven? Este es el trayecto fistuloso, se corta aquí, se corta acá y después se unen estos dos cabos. La cirugía es aceptable, pero en una fase temprana, pues una anastomosis, en una fase tardía, no les queda otra que hacer una ostomía. Los sistemas de presión negativa, pero se los voy a explicar ahora, ¿no? Y beneficios que tienen sobre las fístulas, también vamos a ver que básicamente antes está contraindicado, decían que los sistemas de presión negativa producían fístulas,
Ya se ha demostrado que eso no es cierto, pero que sí nos puede ayudar muchísimo en el manejo de las fístulas. Miren, aquí tenemos una fístula, igual le pusieron su sonda Foley, ya saben que esto igual va a salir, ¿no? No sirve para poder canalizar el fluyente. Y ustedes ven el lecho todo contaminado con fibrina, ¿no? Inflamado, edema de la pared, a los lados, a los bordes, ¿no? Y secreción intestinal ahí. Esta también es una fístula duodenal, ¿no? De repente hay dos lugares donde sí no tienen que ponerle, y no les queda otra de ponerle un tubaje al intestino. Esófago y duodeno. ¿Por qué? Porque el esófago no lo pueden exteriorizar. Igualmente el duodeno no lo pueden exteriorizar. Entonces tienen que buscar la forma de que canalice. Esa es una fístula duodenal. Y cuando tienen una fístula enteroatmosférica, le van a poner su puntito y a los 2 días se va a salir el puntito y otra vez va a salir. Y eso sucede, pero a ver, ¿quién no le va a hacer esto? Todos le hacen esto, ponerle el puntito. Lo ideal es utilizar sistemas de presión negativa para poder redireccionar. Miren esta fístula, cómo se va redireccionando. Se va granulando el lecho, se va limpiando, el edema de la herida va disminuyendo. Y finalmente, ¿recuerdan que tenía una mucosa vertida y todo eso? Miren cómo va quedando. Ya se identifica que es el hígado y estos son los intestinos. No sé. Pero va cerrándose y va sellándose de esa manera y puede ir a injertos o ese mismo paciente, de la prueba del estómago que estaba vertido, ¿no? Muy bien cómo se va sellando y va epitelizando. Este es un paciente con una fístula duodenal. Es un paciente que estaba con su cuatrimoto, ¿no? En el norte. No se dio cuenta que había un cable y le cayó el cable, ¿no? Entonces sangró, entraron a operar, encontraron sangre y todo eso. Finalmente, después de 2 días, lo vuelven a operar y encuentran una necrosis de todos los intestinos. ¿Por qué? Porque se había seccionado la arteria mesentérica superior. Entonces, esto que ven aquí es el duodeno y esto de aquí son un tubo que es duodeno, ¿no? Para poder canalizar, ven toda la secreción hemática, intestinal, etc. Le ponemos presión negativa, ya se va limpiando mejor, ¿sí? Se va descontaminando, ya se nota la zona duodenal y empezamos a hacer el cierre asistido en los bordes. Finalmente, esta zona, este es el duodeno, lo vamos a canalizar hacia afuera. Y ya está. Y cerramos la pared y quedó con su duodeno ahí. Trasplante intestinal en Pittsburgh, ¿no? 6 años de sobrevida y falleció. Fístula intestinal, lo que se trata de aquí es enteroatmosférica, mucho edema, los bordes, ¿no? Lo que vamos a hacer es sellar alrededor y tratar de fistulizar este abdomen abierto o fístula enteroatmosférica. Se va sellando, cuando es menos de 7 centímetros puedes hacer esto, que es el silo-back se le llama, que es básicamente sellar los bordes y hacer que la secreción vaya a una bolsa una bolsa de colostomía. Aquí tenemos también una ostomía, pero hay una fístula previa, ¿no? Ven aquí la mucosa y el terreno del lecho. Lo que se hace, se sella alrededor y se pone una bolsa de colostomía. Esta es la manera que se canaliza. Y lo que ustedes vieron, recuerdan que tenía así una imagen grotesca donde había bueno, aquí todo esto es piel que ha ido creciendo, ¿eh? Se ha epitelizado, cumple las mismas fases de la cicatrización. Entonces, la prevención de las fístulas es una técnica quirúrgica depurada, soporte nutricional adecuado, preparar el intestino para hacer la anastomosis tiene que ser la mejor, ¿no? Como que ustedes sepan hacer y como lo saben hacer mejor. Utilizar antibiótico profilaxia y esto es importantísimo, mantener una buena perfusión tisular. Si ustedes no tienen asegurada la perfusión tisular, no hagan anastomosis porque finalmente va a fracasar. Dicho es el grupo de fallas intestinales.